Hola, soy Verónica Serna, soy fotógrafa y artista visual y hoy quiero enseñarles un poco de mi proceso creativo. Estos últimos meses han sido muy diferentes y complejos debido a la pandemia. Mi trabajo se vio paralizado por unos 4 meses debido a que me dedico a hacer retratos y el contacto humano estuvo prohibido por completo durante la cuarentena. Sin embargo, ha sido un gran reto y una oportunidad para seguir creando de nuevas maneras. Por suerte mi estudio queda muy cerca de mi casa, solo a unos pasos, y he podido tener este espacio para seguir experimentando. En un inicio me dediqué a la postproducción de imágenes que había dejado de lado en algún momento, y lo que me gusta es volver a mirarlas en el tiempo con unos ojos distintos, casi como si esas fotos las hubiera tomado otra persona. Y sobre todo, utilizar las herramientas de postproducción para tratar las imágenes casi como si fueran una pintura. Con el tiempo se fueron reactivando ciertas actividades y volví a realizar retratos para publicidad, para canales de televisión y también para mis proyectos más conceptuales, en los que si bien suelo viajar y buscar locaciones en ambientes naturales, lo que hice fue traer una pequeña selvita al estudio para seguir explorando con el cuerpo, con la iluminación y con el movimiento. Para mí la imagen siempre ha sido una herramienta muy importante para poder creerme, para poder asimilar algo que me cuesta mucho procesar y también para poder representar el contexto en el que vivo. Espero que ver mi proceso creativo te haya sido útil y te sirva como inspiración para seguir creando en estos momentos tan complejos. Si quieres saber más sobre retrato conceptual, iluminación y postproducción, no te pierdas de mi curso online en Doméstica.